Qué gusto saludarles nuevamente. Soy Galo Puente, el Country Manager de Business Night Latam. La primera cosa que quiero hacer es agradecer al IBIS por prestarnos sus facilidades y por la buena atención que hemos tenido durante el desayuno. En segundo punto, decirles que me siento honrado con la visita de tres speakers que tienen una tremenda experiencia, trabajan en empresas tecnológicas, digitales, exitosas, y que nos van a hablar sobre el cambio que ha habido en el entorno laboral y qué nuevo tipo de organización nos espera en los próximos años. Ellos van a compartirnos sus experiencias, también sus frustraciones y cuáles fueron las estrategias que están utilizando para llevarles a las empresas donde ellos lideran al lugar al que están. Entonces, sin más por el momento, me gustaría dar paso para que ellos mismos se presenten y pues nos den también una idea, una expectativa de los que esperan en esta conversación. Muchísimas gracias. Gracias, Galo. ¿Cómo están? Mi nombre es Sebastián Córdoba, soy el Country Head de Cabify para Ecuador. Tengo 34 años y soy un apasionado de la industria tecnológica. Galo, gracias por la invitación. Siempre nos encanta participar de estos espacios. Hola a todos, mi nombre es Michael Rosenberg, soy el gerente regional de alianzas estratégicas y nuevos negocios en Rappi para los 9 países de operación y estoy muy contento de poder compartir este espacio con ustedes. Muy buenos días y qué gusto estar aquí y muchas gracias por esta invitación. Mi nombre es Francisco Barba, soy dueño y fundador de algunas empresas en tecnología. He estado en el mundo empresarial en los últimos 20 años y más que un fundador o un dueño de empresa, soy un vendedor. Como ustedes pueden notar, pues son empresas tremendamente representativas y van a compartirnos las experiencias y esto es valioso para ustedes. La primera pregunta que tenemos es, ¿cuál creen ustedes que ha sido el cambio más significativo que trajo la emergencia sanitaria del 2020? Comenzamos por aquí. Ok. Bueno, dentro de la experiencia que yo tengo en empresas digitales y de tecnología, creo que es evidente que para todos el mayor cambio fue la forma en la que empezamos a trabajar o nos vimos obligados a trabajar de forma remota. Creo que el tema de poder empezar a trabajar forzadamente por el tema de la pandemia bajo otros conceptos, con otros modelos, con aplicaciones de tecnología que no se conocían sino hasta ese momento, fue un reto para todas las organizaciones. Creo que el tema también que se vio ahí mucho fue la flexibilidad que buscaban los colaboradores, porque acá había un reto, digamos, de que tengan que desconectarse, saber balancear un poco la vida trabajo, casa y vida personal, ya post pandemia, digamos, hablando. Creo que eso fue uno de los principales retos, así es como yo lo veo, el trabajo remoto. Gracias por la pregunta, Galo. Nosotros lo vivimos, creo que yo, en tres frentes importantes. Primero nos dimos cuenta que no necesitamos de un espacio físico robusto para poder mantener los niveles de alto rendimiento. Nos dimos cuenta que a través del trabajo remoto hemos logrado no solamente ser más eficientes con el tiempo y el tiempo perdido de traslado hacia el punto físico de oficina, sino también nos dimos cuenta que el colaborador puede mantener altos niveles de rendimiento desde trabajar desde casa. 1. 2, complementando lo que se mencionaba antes, es que el colaborador, nos dimos cuenta que el colaborador también ahora puede tener un mejor balance entre trabajo, vida personal y vida social, ¿no? También esa parte lo identificamos dentro de la ecuación. Y número 3, el hecho de que podemos contratar personas de diferentes países. Hoy tenemos diferentes unidades de negocio que son operadas por 8 o 10 personas de 7 países distintos. Entonces, complementando diferentes talentos con diferentes backgrounds, nos han permitido como formar equipos multirregionales, llamémoslo así, para poder generar un impacto no solamente a nivel local, con insights locales en los 9 países donde operamos, sino también con un know-how mucho más volátil. Durante la pandemia,
una de las principales reuniones que tenía con mi gente describía 3 puntos. Y yendo a la película de Dirty Harry, era lo malo, lo feo y lo bueno. La pandemia trajo muchas cosas malas y muy feas, pero también trajo cosas muy positivas. Y dentro de las cosas positivas, destaco definitivamente lo que han dicho Michael y Sebastián. Definitivamente el quitarnos ese tabú mental que tenemos que tener presencia física de los colaboradores para poder desempeñar, para poder tener las reuniones, para poder ser productivos y ser eficientes y efectivos, ¿no? Ese creo que fue uno de los principales tabús que logramos eliminar en esta época. Definitivamente, Michael, el hecho de que podamos finalmente pensar en superar y ir más allá de las fronteras del país para la contratación de personal y no tener que depender del mercado laboral del país de uno, es definitivamente creo que uno de los grandes logros, o nada más que las consecuencias y resultados de la pandemia. Viniendo del mundo de la tecnología, creo que lo que detectamos es un aceleramiento, porque claro, ¿qué es lo que pasa? Tecnológicamente tú tienes un roadmap a muchos años de lo que se viene, tanto en plataformas como en soluciones de tecnología que se espera que se vayan adaptando en las empresas, en las distintas verticales. Y lo que hizo la pandemia es acelerar muchísimo la adopción de muchas de las tecnologías que se venían en un futuro mediano, inclusive hasta lejano. Entonces, por ejemplo, el hecho de que tengamos que trabajar desde las casas hizo que las cámaras, los sistemas de videoconferencia, cámaras, etcétera, toda esa tecnología alrededor del video se acelere y lo adoptemos con muchísima fuerza durante la pandemia. Y así otras tecnologías que también fueron desarrollándose a ritmos muy acelerados para que podamos mantener ese nivel de productividad en la pandemia. Personalmente, yo les veo aquí a mis compañeros, son bastante jóvenes, comparado conmigo. Yo ya soy medio dinosaurio en el mundo laboral, en el mundo empresarial. Para mí, por ejemplo, me cuesta mucho el trabajar desde la casa. O sea, hay demasiadas distracciones y yo tuve que realmente durante la época de la pandemia, duré 3 meses en la casa y después ya les tuve que traer a toditos a la oficina. Porque sentía que el no saber lo que está haciendo la gente y yo también verme en esa situación en donde las distracciones no me permitían esa focalización, sentía que el resto del personal, el resto de la gente estaba en una misma situación a la mía. Entonces, los elementos de control también para esta época de pandemia, para esta época en donde todo el trabajo se hacía de manera virtual, remota, cambiaron. O sea, tuvimos que cambiar nuestras formas de controlar cómo medimos, cómo sabemos si están o no están haciendo, y esto fue parte también de un tema tecnológico que se aceleró muchísimo en estos últimos años y más durante la pandemia. Así que nos ha dado muchísimos retos este año que tuvimos en pandemia y realmente los aprendizajes han sido enormes, han sido espectaculares. Muy interesante lo que ustedes han expuesto, ¿no? Todos los cambios, todas las cosas que hubo que improvisar. Pero en esta turbulencia y en este cambio digital tan acelerado, ¿se mantiene o no se mantiene la importancia de captar buen talento humano y capacitarle? ¿Qué pasa con el talento humano en todo esto? Porque hay versiones apocalípticas de que prácticamente puede ser reemplazado cualquier mano de obra, ¿no? Pero eso no es verdad, porque a la hora
pero ahora se tiene que contar con colaboradores. Entonces, ¿qué nos cuentan de esa experiencia? ¿Cómo les fue a ustedes? Bueno, con respecto a la mano de obra y la capacitación y todo lo que conlleva las habilidades, las destrezas, los conocimientos que tiene la gente, los empleados, yo personalmente creo que la pandemia no llevó a ningún cambio en ese aspecto. Para mí la productividad está dada por tres elementos. La una es la actividad, la otra es el conocimiento que tiene ese colaborador y por último las habilidades que puede tener. La capacitación está a nivel de las habilidades. Y si bien la pandemia nos llevó a cambios a nivel de espacio, del ambiente, sobre todo, o sea, cuál es el ambiente en el que nos estamos desempeñando, las habilidades tenemos que seguirlas desarrollando, los conocimientos los tenemos que seguir formando. Entonces, y las actividades, no se diga, o sea, tenemos que seguir ejecutando sobre las actividades y eso hace que tengamos que seguir haciendo lo que tengamos que hacer. Y realmente la pandemia en ese sentido no nos llevó a cambiar ese aspecto que es fundamental en cualquier empresa y en cualquier grupo humano en el que nos estemos desarrollando, ya sea desde un punto de vista deportivo, como hobby, profesional o lo que sea. Tenemos que seguir desarrollando esas habilidades y tenemos que seguir capacitando a nuestra gente. Para nosotros, la retención del talento es clave. Nosotros creemos que el colaborador tiene que conectarse con el ADN de la compañía. Ahí es cuando la retención y los niveles de motivación solamente pueden crecer, no solamente estancarse. Definitivamente es un reto. Hoy el talento joven es un talento nómada que se puede aburrir fácilmente. Es por eso que parte de nuestra estrategia dentro de los valores de la compañía le hemos dado al colaborador mucha oportunidad de innovar dentro de su rol. Te voy a dar un ejemplo. Cuando yo recién empecé en Rappi, me dieron la oportunidad de trabajar alianzas estratégicas locales y se me ocurrió presentar un proyecto para hacer entregas con drones, ¿no? Puede sonar como futuro de aquí a 10 años, pero la realidad es que nosotros al primer año de operación en Ecuador ya estábamos haciendo un piloto de entregas con drones entre un polígono cerca del Ecopark hacia Puembo, acercando el polígono de los restaurantes que estaban en Quito a los usuarios que vivían en Puembo. Entonces, ese es uno de los ejemplos que les puedo compartir a toda la comunidad de que el hecho de darle esa flexibilidad al colaborador a que pueda traer innovación y no solamente son como lineamientos como súper cuadrados, han logrado que los niveles de retención de los colaboradores se mantengan. Y sobre el segundo punto, sobre la capacitación, creemos que toda organización debe tener a la capacitación dentro de su way of working. ¿Por qué? Porque la capacitación hacia los valores de la compañía y hacia los skills que necesitan los colaboradores para alinearse con su día a día, pues van a permitir conectarse con el ADN, que es lo que decía al principio. Y eso va a hacer que pues, el colaborador mantenga altos niveles de rendimiento y eso como resultado mejora los niveles de retención. A ver, respecto a esto, yo creo que la atracción, la retención del talento y el desarrollo, digamos, a través de herramientas de capacitación es sumamente clave, indistintamente de las etapas, como bien decía Francisco, se haya dado una pandemia o no. O sea, siempre fue importante, pero creo que sí en la etapa post-pandemia se vuelve aún más clave, llamémoslo así. Creo que, como mencionó Francisco, la pandemia nos dejó un tema de que podemos contratar talentos de otros países, pero también los candidatos pueden ser contratados por empresas de otros países. Entonces, la competencia es como de lado y lado. En este sentido, las organizaciones lo que buscan hacer es desarrollar planes correctos que generen ese engagement que comentaba Michael,
en el que ellos se sientan valorados, en el que crean que pueden explotar todo su potencial y donde realmente tienen la mayor productividad. Ese creo que es el entorno perfecto que ellos buscan. Entonces, todos estos planes que las empresas y los equipos de talento humano desarrollan enfocados en el engagement con el usuario interno, con el talento humano, son sumamente claves. Es lo más importante, creo, y hay una altísima competencia post-pandemia, sobre todo en las empresas de tecnología, en cuáles son las que entregan los mejores beneficios, dónde te puedes capacitar, y qué forma encuentran ellos de retenerte, no solo económicamente, como quizás antes era un poco más del escenario de que solo se le veía a ese nivel, sino acá dentro de un plan completo de beneficios para el colaborador. Muchas gracias. Entonces, luego que ya pasaron 3 años, ya vamos para 3 años de esa experiencia, ¿cómo creen que va a ser el próximo entorno laboral? ¿Va a ser totalmente remoto, presencial o híbrido? ¿Cómo ven ustedes? ¿Cómo están viendo el futuro cercano? Ok. Francisco mencionó que a él no le gustó para nada y a los 3 meses volvieron a ser presencial 100%. Yo personalmente, en las organizaciones que he trabajado ahora en Cabify, como yo veo el futuro del empleo, es que sí va a haber, dependiendo de la industria, digamos, mucho eso creo que es lo más importante, dependiendo de la industria, un segmento híbrido, otro 100% presencial y otro que pueda ser 100% remoto. Incluso dependiendo de los equipos. En tecnología es casi mandatorio que, no sé, la gente que desarrolla y está en otros países va a ser 100% remota, precisamente porque está en otros países. Y ahí los KPIs que se medirán serán los de productividad más que los de tiempo, ahora sí ya llamémoslo sentados, sino es horas, desarrollos por sprints, con metodologías ágiles. Y lo que se busca es que las empresas sean más ágiles, precisamente. Entonces, bueno, lo que yo creo es que sí va a haber un segmento grande de empresas híbridas, que antes, digamos, de la pandemia no existían, en el que el componente híbrido ya sea, digamos, definido por los equipos de talento humano y digan, serán 2 días en casa, 3 en oficina, y doten de todos los equipos y cuenten con todo el software para eliminar esas barreras que el trabajo remoto a veces pone, digamos, el tema de desarrollo de equipos, de empatía, de trabajo en equipo con los compañeros, es sumamente importante. Y eso muchas veces se da solo cuando estamos físicamente sentados en una mesa y hasta, no sé, en bromas, en tiempos un poco más lúdicos, se dan soluciones que de otra forma, si no estás en la oficina, no se dieran. Entonces, creo que hay que trabajar mucho en eso, pero también creo que, sin lugar a dudas, el segmento de empresas híbridas va a ser bastante amplio. Gracias, Galo. Yo creo que la presencialidad ya volvió, unos más rápidos que otros. Hoy nos dimos cuenta de que ya no necesitamos un espacio súper robusto físico. Nos dimos cuenta que ciertos equipos pueden operar de manera más eficiente, sin distracciones, en algunos casos desde casa. Rappi es una empresa más remota que híbrida, a pesar de que tenemos oficinas en los 9 países donde operamos. Hoy se han achicado 90 y pico % en no solamente en dimensión, en el nivel de inversión que teníamos en las oficinas, y eso nos ha llevado también a ser más productivos, en el sentido de que antes, me acuerdo, en el mundo 100% presencial, podíamos tener 3 reuniones al día, ¿no? O sea, hablo con externos. Justo me pasó hace 2 días, tuve 16 reuniones en un solo día, reuniones de 30 minutos y luego, bueno, el tiempo de ejecución viene después, pero eso nos ha permitido poder ir a un ritmo muy acelerado. Rappi es una empresa que se denomina como Hyper Growth Company, es una empresa que viene creciendo 20% mes sobre mes, y para poder mantener esos ritmos de crecimiento tenemos que los colaboradores ser más productivos. Entonces, en ese sentido, creo que el formato ideal es el híbrido, en el sentido de que todavía necesitamos contacto social, pero tomando mi ejemplo personal, no le puedo dedicar tanto tiempo a Ecuador, el 100% de mi equipo está fuera, no está en Ecuador, entonces si yo voy a la oficina local es un poco para tener contacto con el equipo local, pero
como el equipo que trabaja conmigo es un equipo que está repartido por toda Latinoamérica. Entonces, creo que el futuro es híbrido, es óptimo. Quiero compartir también parte de mi experiencia. Yo el hecho de que trabajo de casa 99% del mes me ha permitido tener un contacto con mi hijo, que eso no era posible prepandemia. Le despacho al colegio, le recibo del colegio en casa, almorzamos juntos, termino de trabajar y estoy a 30 segundos del cuarto de él, y ese contacto con él creo que va a tener muy buenas repercusiones a nivel personal en la relación que estoy construyendo con él de aquí a 15 años, que él ya sea mayor de edad. Volviendo a mi experiencia personal, me acuerdo, mi padre casi no estaba en casa por el trabajo. Viajaba y nos veíamos muy poco, y bueno, eso es algo que yo hubiera añorado vivirlo de manera distinta, y que creo que hoy tengo el mundo me está dando, la vida me está dando la oportunidad de construir algo con mi hijo que en el mundo físico no hubiera sido posible. Muchas gracias. Sí, o sea, Sebastián comentó que la parte de la pandemia a mí me generó ciertos conflictos, y yo creo que a la final del día el esquema que utilicen las empresas o los emprendedores va a ser mucho más definido por el esquema de liderazgo o el manejo de control que quieran tener. Yo personalmente creo que la palabra control es una palabra bastante trillada, que tiene una mala connotación, pero en el mundo de los negocios y como emprendedor y empresario, extremadamente importante. Por eso es que muchas de las herramientas que se fueron desarrollando durante la pandemia fueron justamente para controlar esa productividad, controlar tiempos, controlar qué es lo que estaba haciendo la gente. Algunos adoptaron esas herramientas, otros no lo adoptaron, pero a la final del día es de esa capacidad de control, o esa necesidad de control, o yo diría que ese tener que controlar lo que determinará si el gerente se vaya con un esquema de presencial, se vaya con un esquema virtual, o se vaya con un esquema híbrido entre las dos. Pero Sebastián hizo un comentario que me llamó mucho la atención, en el sentido de que, claro, el tema del trabajo en equipo, para mí se volvió, tal vez otra gente no, pero para mí se volvió un problema en el mundo virtual. Y hay una lección que se me vino a la mente, que los militares aprendieron. Estamos hablando de militares en Estados Unidos, que siempre están viendo la parte psicológica de por qué los militares van a la guerra, y por qué están tan comprometidos y motivados. O sea, cualquier persona que estamos aquí, se nos dice, nos vamos a la guerra, y decimos, oye, espera un ratito, ¿no? Esperemos que esto no es lo mío. Y uno de los grandes aprendizajes fue que, más allá del entrenamiento, lo que hablábamos en la pregunta anterior, el tema de la capacitación, entrenamiento, desarrollo de habilidades, etcétera, etcétera, lo que más ayuda y a lo que hace que la gente realmente se sienta muy motivado a irse a estas situaciones muy complicadas, porque irse a la guerra es una situación extremadamente compleja. Y si nosotros hacemos una analogía, posiblemente es lo que nos pasa a los empresarios. O sea, estamos en un día a día muy complejo. Lo que hace que esta gente haga esto son esos momentos de interacción entre las personas. Lo que descubrieron los militares es que esa interacción entre las personas genera ese bond, esa pega, ese vínculo, ese relacionamiento en donde no puedes dejar a la persona sola y la acompañas a esa persona.
a donde sea. Y así es como se van formando equipos, pero equipos extraordinarios. Porque, claro, podemos decir que hacemos trabajo en equipo y tenemos un equipo, pero si es un equipo que cada uno piensa que hace lo que piensa que tiene que hacer y no está trabajando en equipo, no funciona. O sea, podemos ser un equipo como empresa, pero si no estamos trabajando en realidad en equipo, no estamos haciendo o sea, no vamos a obtener los resultados y no vamos a maximizar nuestros esfuerzos, nuestro tiempo. Así que es importantísima ese contacto entre la gente. Es fundamental. Yo creo que a la final lo que dijo justamente Michael, o sea, estás desarrollando un vínculo, un contacto con tu familia. Claro, estás ahí en contacto. Y eso es importantísimo. Y eso va a hacer que la relación llegue a otro nivel. A mí lo que me preocupa es qué está pasando en la oficina. ¿Qué está pasando en la empresa? ¿No? Continuemos con esto, muy interesante, ¿no? Y otro impacto también en la organización empresarial es qué pasó con las jerarquías. Es decir, antes los cuadros jerárquicos estaban clarísimos, había un cuadro funcional, tú le reportas a tal lado y todo. Cuéntenos ahora qué pasó con las jerarquías en sus empresas, cómo están manejando eso. A ver, lo que yo creo ahí que ocurrió, los efectos pandemia y post-pandemia, es que a algunas empresas sí les tocó ser más resilientes, o sea, en el sentido de irse adaptando por el tema de trabajo en equipo, por el tema de control y por el tema de toma de decisiones. Creo que si bien antes la toma de decisiones en industrias completamente, digamos, ordinarias era muy jerárquica y siempre tenían que pasar por una línea de management específica, en empresas de tecnología, en los sectores en los que yo tengo experiencia, eso a través de la pandemia fue cambiando. ¿Qué quiere decir? Que las estructuras ya no fueron tan verticales, se hicieron un poco más horizontales, se hicieron más equipos o squads, que se los llama, digamos, más específicos, que puedan ser autónomos y tomar sus decisiones de negocio, digamos, un poco más al nivel de ellos. Ya no tenían que pasar por todo el management team para que logren ser ejecutadas. Entonces, lo que yo sí creo que es un efecto post-pandemia en empresas de tecnología es que las estructuras organizacionales son más horizontales, son compuestas por squads, tienen metodologías ágiles y obviamente tienen distintas etapas en el año, o sea, que ahí sí deben pasar por ciertas jerarquías, quizás las aprobaciones por Q, por cada quarter, de qué se va a ejecutar, cuál es el plan estratégico, sí va a pasar por el General Manager e incluso por el Global Manager, cosas así. Pero en el día a día, el performance, el control de todos los objetivos, cómo se van cumpliendo, etcétera, y qué hacer, esas decisiones de micromanagement, yo creo que ya no son jerárquicas 100%, son más horizontales y cada squad es autónomo, tiene altísima responsabilidad, obviamente, y ahí es lo clave en el hiring, de colocar a las personas correctas que puedan tomar esas decisiones. Pero la estructura, a mi forma de ver, sí ha cambiado. En nuestro caso es bastante similar. Rappi aprendió que dentro de su crecimiento, desde que se fundó hace apenas 6 años y pasó a ser la 4ª empresa más valorada de la historia de Latinoamérica, evolucionó muy, muy rápido. Y parte de esa evolución fue de transformar de una empresa lineal a ser una empresa 100% horizontal. Nos identificamos mucho con el formato de squads. Nosotros también trabajamos con el mismo formato. Son squads centralizados, globales. Antes teníamos muchos squads locales y que cada uno trabajaba de manera independiente. Hoy centralizamos muchas de esas cosas como parte de la adopción de la tecnología y de la optimización de recursos y de procesos. Entonces, hablando como a nivel de jerarquía, hoy no hablamos ya de gerentes, hablamos de líderes que no solamente sean responsables por los KPIs o los objetivos y resultados claves que tenga cada squad, sino también el desarrollo personal de los colaboradores ha sido muy importante en este nuevo formato, ¿no? Ya no hablamos como, Rappi ya no habla de management, ya habla como solamente de leadership. Y ese ha sido, creo que, uno de los aprendizajes más importantes que yo me llevo desde
mi experiencia pasada. Hoy creo que Rappi no solamente lleva al colaborador a llevarlo al siguiente nivel, sino a capacitarlo y llevarlo para que pueda reemplazar a su líder. Que en ese sentido hay pocas organizaciones que los líderes preparan a la gente para que el momento que el líder por alguna razón se tenga que ir, esa persona pueda reemplazarlo fácilmente. Entonces, creo que hoy la jerarquía, no hablamos de jerarquía, sino de trabajo en equipo, ¿no? A pesar de la distancia física que tenemos. Muchas gracias. Creo que voy a tener que contratarle a Michael, Sebastián, que me vengan a dar una pequeña consultoría en el manejo en la implementación y manejo de squads, pods y tribus, que justamente a raíz de la pandemia, post pandemia, un día mi socio viene y me dice: quiero una organización totalmente horizontal. En ese momento me hizo tanto sentido lo que proponía y lo que quería hacer, porque yo creo que uno de los grandes aprendizajes que he vivido en estos 20 años como empresario ha sido este hecho de que trabajamos mucho en silos, trabajamos mucho en áreas independientes, ¿no? Parecemos 10 empresas dentro de una misma empresa. Si bien pueden haber estructuras dentro de esos silos a nivel de equipos, procesos, etcétera, etcétera, pero es una independencia con respecto a las otras áreas. Entonces, cuando escuché eso, dije: maravilla, perfecto. Entonces nos pusimos a investigar y empezamos la implementación de los famosos, primero empezando con los pods, luego siguiendo una estructura un poco más elevada, que eran los squads, y después las tribus. Y todo a nivel con manejo de líderes, etcétera, etcétera. Ya no se cambió el lenguaje, que es otra de las cosas importantes, ¿no? En todos estos cambios uno tiene que aprender el lenguaje, que cambia dramáticamente. Para hacer esta historia de 2 años corta, o de 1 año y medio aproximadamente, fue un fracaso. Nuestra implementación a nivel de este esquema horizontal fue un fracaso, y no porque la idea es mala, la idea es muy buena, y creo que el concepto debería aplicarse más. Por un lado, primero descubrimiento cuando empezamos toda esta implementación fue que en Ecuador hay muchas empresas que están entrando en este formato, en estas estructuras. Yo pensé que íbamos a ser los únicos. O sea, cuando empezamos en esto dije: wow, o sea, no había nadie aquí en el país haciendo esto. Y de repente empezamos a encontrar consultores que estaban haciendo esto, que están haciendo algunas empresas, y muchas empresas, y empresas muy grandes, e invirtiendo muchísimo dinero. No se diga, por ejemplo, Cabify, Rappi, o sea, grandes empresas siguiendo estos modelos, pero digamos que pueden ser empresas internacionales que están copiando o están siguiendo esta tendencia, esta ola horizontal que se está viviendo a nivel mundial. Pero en Ecuador, que se haga esto, wow, va a ser realmente interesante. Pero hay muchas empresas que lo están haciendo, y definitivamente espero que más empresas lo estén haciendo, porque definitivamente es un tema que creo que creo que aporta más de lo que quita, suma más de lo que resta. Es un modelo que debería empezar del cual debemos aprender mucho, y del cual debemos realmente ver experiencias interesantes, importantes en el Ecuador y fuera del Ecuador. Súper interesante el escenario que se va marcando este momento, como ya no hay una competencia local, sino global. No solamente de las empresas, sino también por el talento, la gente, por los trabajos. Y a todo esto tiene un trasfondo que es la inteligencia artificial desarrollándose de una manera, pero imprevista, digamos. Y puedo decirlo así porque hace 3 meses salió al mercado ChatGPT y movió un modelo de negocios súper exitoso durante 15 años de Google, que se supone no tenía competencia. Y por ahí dijeron: no, ya cambiaron las reglas del juego y ahora
Google es el que está en la carrera para ver cómo puede igualarle y no dejarse opacar por ChatGPT. Y eso es lo que estamos viviendo. Ahora, ustedes, ¿cuál creen que va a ser el mayor impacto de la inteligencia artificial en su día a día, en su negocio? O sea, ¿qué es lo que se tiene que hacer, no? Francisco, por favor. Bueno, el mundo de la inteligencia artificial realmente es un mundo fascinante. Es un mundo que nos está abriendo muchísimas puertas, un mundo que nos va a generar una cantidad astronómica de oportunidades en todo sentido, en todas las industrias, en todas las verticales, en todo lo que queramos considerar como mundo empresarial. Primero yo creo que hay que desmitificar una cosa, porque claro, en general la gente cree que el mundo de la inteligencia artificial es una amenaza. Es una amenaza hacia los puestos de trabajo, hacia fuentes de laborales, o sea, va a reemplazar la mano de obra, etcétera, etcétera. Personalmente creo que eso es todavía es un mito, pero si a futuro pasa, bueno, así ha sido ha sido la evolución laboral desde que empezó la agricultura y pasamos a la industrialización de la mano de obra, etcétera, etcétera. O sea, la tecnología que hemos ido desarrollando ha ido reemplazando, ¿no? La mano de obra en todos estos años. Pero a futuro, yo veo que la inteligencia artificial definitivamente nos va a ayudar muchísimo en temas de rapidez. Y nosotros estamos viendo, y esto ya hemos hecho algunos desarrollos, nosotros de NUO hemos hecho algunos desarrollos a nivel de lo que es inteligencia artificial, y muy focalizados a lo que es la parte del manejo de precisión y el manejo en mejoras a nivel de lo que es de eficiencia, rapidez en las cosas. No puedo dar detalles muy puntuales, no puedo dar ejemplos por el momento. Ya lo irán viendo en el mercado ecuatoriano muchas de las implementaciones o muchos de los desarrollos que hemos venido haciendo a nivel de lo que es inteligencia artificial. Pero lo que esta herramienta nos está ayudando a nivel de lo que es la precisión en nuestro trabajo, en nuestro día a día, en nuestras actividades, es increíble. El ejemplo que tú, Paul, Galo, que mencionaste es GTP, ¿no? GTP, ChatGPT. Oye, nosotros ahorita estamos utilizando esa herramienta de una manera increíble. O sea, muchas de las respuestas a cartas que nos han llegado, posiblemente hasta legales, ponemos la carta y decimos, a ver, conteste. Y contesta la carta, y los abogados y los expertos en comunicación se quedan, ¡wow! O sea, ¿cómo fue? O sea, ¿cómo es posible que una máquina, utilizando en este caso redes neuronales, logre hacer esto, porque claro, la pregunta es, ¿son formatos los que están ingresando ahí? ¿Son formatos de cartas lo que están metiendo en esta base de datos para en función a eso hacer la respuesta? ¿O está usando la red neuronal para ir aprendiendo sobre las cartas y los textos que están ingresando? Y definitivamente es lo que está haciendo es utilizando redes neuronales. O sea, es increíble, o sea, realmente fascinante lo que está haciendo esta plataforma de Microsoft en conjunto con otras empresas. Y
Y el mismo ejemplo, que es brillante y es muy interesante, aplica también, por ejemplo, en el ajedrez. El ajedrez fue evolucionando, las supercomputadoras que jugaban contra los genios de ajedrez, primero fueron ingresando las movidas, ¿no? Todos los juegos de ajedrez dentro de las supercomputadoras, y en función a esa base de datos, la computadora iba viendo cuál era la mejor movida en función a la movida de su oponente. Ahora decirle las reglas de juego y que sobre las reglas de juego vaya formulando las jugadas es una cosa impresionante, y es lo mismo que hace es el mismo ejemplo de esta plataforma, la GTP. No solo hay reglas de juego, no hay formatos, y sobre eso va desarrollando el contenido. Entonces, las jugadas que tú ves ahora en ajedrez son jugadas que nunca nadie había desarrollado. Ya llevamos 1000 años, 2000 años jugando ajedrez y nadie había desarrollado estas jugadas. Estas cartas también van a ser cartas o documentos o contenido que posiblemente nadie les había desarrollado. Entonces, el nivel de precisión, el nivel de alternativas, de opciones que tenemos frente a lo que nosotros vemos como ejecutivos, como empresarios, va a crecer astronómicamente. Y la velocidad con la que podemos tomar decisiones y manejar las empresas es una cosa increíble. Yo veo un mundo muy, muy interesante, súper positivo con el ingreso de la inteligencia artificial. Nosotros también lo vemos muy positivo y de hecho llevamos ya un par de años implementándolo. Yo sí puedo como compartir algunos ejemplos porque ya están live dentro de la operación. Entre esos, el bot de Customer Service, que es un bot que tiene respuestas no solamente preprogramadas, sino también ya estamos utilizando parte de una integración que tenemos con un bot similar que puede anticipar posibles respuestas, y también algoritmos que identifican diferentes patrones sobre reclamos. Hay mucha gente que aprovecha como nuestros canales de Customer Service para tratar de ahorrar plata y no reclamar un mal servicio, un mal producto. Entonces, tenemos ya no solamente algoritmos que anticipan ese tipo de patrones a nivel de usuarios, sino también algoritmos que identifican usuarios que quieren hacer fraude, ¿no? Que utilizan diferentes tipos de softwares para correr diferentes tipos de tarjetas, números de BIN y últimos 4 dígitos para poder procesar transacciones fraudulentas y tratar de robarle a la compañía. Así que, de hecho, lo vemos súper eficiente. Hoy, en los últimos 2 años, también lo hemos utilizado para optimizar la operación. Hoy tenemos varios flujos para campañas de marketing, principalmente, que nos ayudan simplemente con diferentes templates y formatos donde podemos como ingresar los logos de los partners. El algoritmo genera diferentes copies y automáticamente hace un deployment en los diferentes canales de comunicación que tenemos, que tiene un alcance importantísimo, ¿no? O sea, hoy tenemos 20 millones de usuarios a nivel de Latinoamérica, y hoy logramos impactar más de ese 95% a través de campañas automatizadas, todo a través de AI, ¿no? Lo mismo con adquisición de usuarios, ¿no? Tenemos ya diferentes patrones que nos permiten identificar posibles high value users, y a través de este mismo AI les impactamos por diferentes medios, entre programática, Google Ads. Vamos a ver cómo eso también pasa con el futuro de Google, pero Meta, que nos ha permitido como optimizar esas audiencias, pudiendo como filtrar esos potential high value users, y eso hace que nuestro CAC, nuestro costo de adquisición de cliente, baje, ¿no? En ese sentido, hoy AI es uno de nuestros mejores amigos. Estamos cada vez automatizando más. Lastimosamente, nosotros sí hemos... En el pasar del tiempo sí hemos reducido personal, que antes era una persona dando clics por detrás. Ahora lo hace AI. En nuestro caso sí ha sido lastimosamente así, que nos ha hecho ser no solamente más eficientes, sino también como la parte de los procesos, ser mucho más como laser focus, ¿no?
bajando costos, mejorando el alcance, y todo desde un equipo centralizado con impacto en 9 países. Yo creo que aquí Francisco y Michael han andado bastante en esto. Me dejan un poco que decir. No, pero lo que yo creo es que, a ver, dentro del tema de inteligencia artificial, los beneficios son exponenciales en todas las áreas, o sea, en optimización, reducción de costos, etcétera. Es mejor que venga y que cada vez el conocimiento de AI sea más amplio en todas las esferas de negocios. Creo que eso solo lo único que va a hacer es ayudar a las empresas a ser más eficientes. Pero también sí creo que sí es una amenaza para el empleo, llamemos para el colaborador dentro de las empresas. Como Michael mismo comenta, o sea, en Rappi han tenido que sustituir personas porque ahora los algoritmos lo pueden hacer y obviamente los algoritmos son incluso pueden tomar decisiones a veces más óptimas que una persona por detrás. Lo que yo creo ahí, en cambio, digamos que cuál es un poco la alternativa es que lo que no puede hacer la AI es tener estos temas que los humanos tenemos, que es la sensibilidad, la capacidad de adaptarnos, la capacidad de trabajar en equipo. O bueno, todavía no conozco algún sistema de AI que pueda trabajar en equipo con otro. Si llegamos a eso, que seguramente llegaremos, también sería espectacular. Pero ser resiliente, o sea, eso no puede ser una aplicación de AI. Lo que sí es importante y que las empresas debemos ir adoptando es cada una de estas aplicaciones, hacerlas parte de los procesos. Lo que sí creo es que los procesos o la gente que esté en procesos de operativa va a ser reemplazada por las tecnologías de AI. Entonces ahí la clave es seguirse capacitando, especialización en otros temas donde no seamos fácilmente reemplazados por AI, porque ese es el futuro, en realidad. O sea, es más económico, es más eficiente y las empresas lo que buscan es mayor rentabilidad en el menor tiempo posible. Y si ese es el camino y a través de la AI, lo van a hacer. Correcto, entonces la inteligencia artificial brinda un montón de posibilidades para aprovecharlas, pero también es un riesgo para todo aquello que es rutinario, que es proceso. En este escenario, entonces, ¿cómo quedan las habilidades y el talento humano? Es decir, ¿cuáles serán las habilidades más requeridas ya, tanto para gerentes como para colaboradores? Porque es, digamos, en un nuevo entorno cambiaron las necesidades. Entonces, ¿cómo lo ven ustedes? Comenzamos ahora. A ver, justo con lo que venía diciendo, creo que las habilidades que tiene que desarrollar el talento humano, el equipo de management y los directores de empresas y generar el cascadeo, digamos, hacia sus managers, hacia todo el equipo, son las que la AI no le puede tener. Por ejemplo, el pensamiento crítico, o sea, saber aprovechar las soluciones u opciones que pone AI y quien toma una decisión final es un humano por detrás. O sea, tal vez con lo que mencionabas de los contratos que los abogados, Francisco, se sorprendían. Yo no sé si hoy un juez pueda, digamos, ser reemplazado por una aplicación de AI, porque dentro de un juicio existen muchísimas cosas por detrás que, pese a que sean analizadas, pues puede que no necesariamente una sentencia tenga que ir de una u otra forma. Entonces, quizás hay materias en las que sí, otras en las que no. En petróleo, si tú le dices, oye, no sé, a qué profundidad tengo que cavar, etcétera, en un terreno en la Amazonía, en tales coordenadas, tal vez de ahí sí te da mucho más específico. Entonces, debería ser de acuerdo a las industrias. Lo que yo creo respecto al equipo y al talento humano es que sí tiene que desarrollar todas sus competencias blandas, más que nada. La capacidad de comunicarse efectivamente, comunicación efectiva es súper importante, resiliencia, empatía, trabajo en equipo, a mi forma de ver, son las que más debería enfocarse hoy en día el talento humano y obviamente los gerentes también tienen que dar los espacios y brindar las capacidades necesarias para que eso se logre. Gracias. Yo creo que las habilidades más solicitadas en este nuevo entorno digitalizado, en mi manera de verlo, están enfocadas en 4 pilares importantes, en 4 pilares principales: la agilidad, el compromiso, la conexión con el ADN y la capacidad de adaptarse
a diferentes realidades, porque la realidad de una compañía como la nuestra, que crece tan rápido, evoluciona tan rápido, puede cambiar muy rápido. Entonces, siempre impulsamos a salir de ese comfort zone hacia los colaboradores, y bueno, esa capacidad de adaptarse a estos nuevos momentos, situaciones, direcciones. Es como que en un momento estamos yendo todos a la izquierda y de pronto, no, todos para la derecha. Eso puede pasar, y tener esa capacidad de adaptarse es probablemente una de las que puedo más rescatar, porque hoy vivimos en un momento de cambios muy rápidos, muy bruscos, que antes no sucedía. A ver, gracias. Uno de los temas con los que yo más he batallado en los últimos años es yo creo que es esta pregunta que es clave, que cuáles son las habilidades que tenemos que ir desarrollando, primero como líderes, y luego las habilidades que el personal, los colaboradores deben ir desarrollando, o que son vitales para el éxito de las empresas. Y para la productividad, o sea, para ir incrementando la productividad, que es fundamental como un objetivo dentro de las empresas. Y es esta capacidad de, por un lado, simplificar las cosas, que es fundamental, porque a la final del día, justo estaba leyendo una frase el otro día que decía: la vida es simple, pero hacemos nuestro mejor esfuerzo y lo imposible por hacerle complicada, ¿no? Y perdemos esa falta de simplificar las cosas. Y yo creo que es parte de lo que nos impone tal vez las mismas gerencias, las mismas empresas, para sentirnos ocupados, ¿no? Para decir, oye, estoy ocupado, es que es complejo, es que es difícil. Entonces, y discúlpenme a los burócratas, pero claro, ¿qué es lo que pasa en una empresa municipal, de gobierno, etcétera, etcétera? Es que todo es complicado. Justamente es para justificar de cierta manera su tamaño, la cantidad de gente, ¿no? Porque tienen que hacerle complicado para justificar todo eso. Pero las cosas no tienen que ser así. Las cosas tienen que ser muy simples. Entonces, y es una de las cosas con las que yo peleo todo el tiempo, porque yo también soy un experto en complicar las cosas. Entonces, siempre estoy tratando de dar esa vuelta. Oye, no, es que tenemos que hacerle simple. Empiezo una reunión y quiero hacerle simple y la complico. Entonces, es una de las habilidades fundamentales que tenemos que desarrollar como líderes. La otra es claridad. Tenemos que crear claridad, tenemos que comunicar claridad y tenemos que repetir y repetir claridad. Se llama cadencia. ¿Ah? Cadencia. Llegar a un nivel de cadencia, exactamente, ritmo. Porque a la final del día, yo comparto con lo que dice Michael. Michael dice agilidad, compromiso. El problema está en que si soy súper ágil, pero tenía que ir por allá, y me estoy yendo para atrás, no me sirve de nada. Puedo estar súper comprometido, pero si mi compromiso está con los esfuerzos equivocados, no va a servir de nada. Entonces, el tema de la claridad es fundamental ahora. O sea, que los equipos tengan claridad absoluta sobre lo que tienen que hacer
hacia dónde tienen que ir, sobre los lineamientos, sobre la estructura, sobre las decisiones. Las cosas más difíciles con las que me topo en el día a día es tomar decisiones. Y claro, uno puede tomar excelentes decisiones, pero si no existe claridad sobre esa decisión en el resto del equipo, esa decisión no sirvió para nada. Es una pérdida de tiempo. Podemos ser lo más ágiles posibles, podemos estar súper comprometidos, pero si la gente no entiende, no sirvió de nada. Yo creo que dentro del personal, una de las habilidades que yo soy de las personas, y no me sentía orgulloso al comienzo, porque dicen que la curiosidad mató al gato, y yo era de las personas muy curiosas, pero siempre la frase, la curiosidad mató al gato. Y creo que las habilidades que tenemos que desarrollar ahora y ahora me doy cuenta que posiblemente la curiosidad es lo que me lleva a estar donde estoy, y entender las cosas de la manera en que de alguna manera las entiendo. Puedo estar equivocado, pero entiendo las cosas en base a esta curiosidad constante y continua que he desarrollado durante mi vida. Y creo que la gente abajo tiene que desarrollar esa habilidad de ser curiosos, de entender por qué las cosas funcionan y por qué las cosas son así, de preguntar. Una de las cosas que yo veo abajo a nivel de los colaboradores es no preguntan. Entonces, oye, ¿cómo están entendiendo las cosas? Entonces, si no hay claridad y no preguntan, oye, estamos generando una bomba de tiempo que a la final va a hacer que la cosa no funcione. Ni a nivel de equipo, ni a nivel de área, y peor a nivel de empresa. Entonces, curiosidad para mí es uno de los temas fundamentales. El coraje de hablar. Caramba, ya. O sea, hablen. No se queden callados. O sea, es un mundo en donde hay tanta información. Hay tanto que se puede hacer. Hay tantas malas decisiones. Hay tantas cosas que posiblemente estemos haciendo mal. Y eso, yo soy uno de los primeros en admitirlo. Hablen. Díganlo. Expresen. Y había un punto más. Para mí, otra de las habilidades, algo que mencionó Michael, y dijo, es salir de la zona de confort. Salir de la zona de confort es fundamental. El problema, yo soy vendedor, y los vendedores tenemos esa habilidad innata. Creo que los vendedores no somos innatos, pero llegar a la zona de confort sí es innato. O sea, sí es algo que nos nace inmediatamente, ¿no? O sea, llegamos a la zona de confort, en pocos días estamos en nuestra zona de confort y ahí nos quedamos. Y esa curiosidad es fundamental para estar saliendo de nuestra zona de confort. Rompamos esquemas, exploremos, cometamos errores y sobre todo, la mayor de todas las habilidades que tenemos que ir desarrollando, aprendamos, porque la única manera en que vamos a crecer, si quieres que te dé un sinónimo de crecimiento, es aprendizaje. O sea, tenemos que aprender. Es fundamental. O sea, y ahí hablábamos de capacitación, hablamos de darles esa capacitación, pero la mayor capacitación que una persona puede, o la mejor inversión que una persona puede hacer, es en aprender. Aprender. Todo el tiempo estar aprendiendo. Creo que es fundamental. Y muchas veces para aprender tenemos que cometer errores. Y ojo que en la vida de los empresarios la idea es cometer la menor cantidad de errores. Entonces tenemos que estar aprendiendo también de otras maneras. Yo quiero decir una cosa que me pareció súper interesante, y hay un dicho que
no sé por qué no lo dije antes, pero once you stop learning, you stop earning. Entonces es básico el aprendizaje. Muy buena intervención. Bueno, yo les agradezco a ustedes por el aporte. Tremendo aporte, pero bueno, ahora vamos a hacer la pregunta sorpresa, ¿no? La que no estaba prevista. Ahora piensen ustedes, después de toda su curva de aprendizaje, de todos los desafíos, los aciertos, los desaciertos, si tuvieran que entregar la posta a alguien, ¿cuál sería el consejo que le dieran? ¿Cuál sería ustedes para desarrollarse en este mundo y seguir creciendo, ¿no? Si tuvieran que pensar, piensen en una cosa. A ver, dentro de los consejos, yo creo que en la vida, lamentablemente, uno comete muchos errores. Y recién ahora, después de 20 años de hacer empresa, me voy dando cuenta que lo que uno tiene que lograr como dueño, empresario, y más aún como vendedor, siendo que soy vendedor, es cometer la menor cantidad de errores. Y para mí, el principal consejo que yo daría, primero, uno de los valores más subutilizados, subestimados que deben tener los empresarios es la humildad. Es la humildad de decir, no sé cómo, no puedo, no tengo las habilidades, no tengo los conocimientos. Y eso en un medio como el nuestro es extremadamente complicado. No sé si es algo de los latinoamericanos. Tú vas a Estados Unidos o vas a Europa y no tienen ningún problema en decirlo. Acá, por alguna razón, no podemos decirlo. Y llega un momento en la carrera de uno, y te digo, sobre todo cuando estás en el pico del éxito, en donde equivocadamente uno se cree genio. Y deja de hacer ciertas cosas que hizo al comienzo de su carrera, sobre todo empresarial, y es rodearse de gente. Y rodearse de gente más inteligente que uno. Después, cuando pasaste esa etapa de genio, y te crees genio, y usualmente las cosas empiezan a ir de mal en peor, te das cuenta de esa necesidad nuevamente de rodearte de gente más capaz, más inteligente que uno. Entonces mi consejo es: no dejes nunca de rodearte de gente mejor que uno. Y no en la vida, y no solo en la vida profesional, en la vida personal también. O sea, en la vida personal, en donde tú como persona tienes que manejar tus finanzas, tienes que manejar si vas al gimnasio. O sea, llega el momento en la etapa en donde tú puedes hacer todo. No, rodéate de gente que sabe más que uno. Hay una historia interesantísima de Tiger Woods en el pico, y esto contado por una persona que estuvo a 1 metro de Tiger Woods mientras practicaba antes de un torneo. Y decía, y en el pico de su carrera, o sea, en su mejor momento, mientras practicaba, adivinen cuántas personas tenía alrededor de él. 4. O sea, es el hombre que posiblemente él dé clases de cómo hacer el swing, de cómo hacer el golpe, de cómo mover los brazos, de cómo posicionar su cuerpo, y tenía 4 personas alrededor de él. Tiger, te equivocaste. Tiger, mejor aquí. Tiger, este movimiento está mal. Tiger, no hagas esto así.
4 personas en su momento más alto. Me quitaste el aprendizaje, en verdad, porque iba a hacer mucho énfasis en eso, como en rodearte de gente que siempre te sume y te challenge a pesar de tú ser el líder. Pero ahora ya me tocó buscar otro. Hay varios, en verdad. Pero ese rescato que es uno de los más importantes. Yo creo que si es que yo tengo que dejar como mi posición, que espero que no lo haga en el futuro cercano, que hacemos una apuesta a largo plazo, creo que los mejores consejos que le puedo dar es siempre challenge a todo, ¿no? Justo creo que lo decía Francisco antes. Creo que una de las razones por la cual yo personalmente logré navegar bien la organización y crecer muy rápido, a pesar de que no fui un early employee o un co-founder de una empresa de la dimensión de la de Rappi, siendo 7,000 colaboradores, es justamente haber challengeado todo, ¿no? El que pregunta, el que challengea, el que dice no, y probemos esto, y por qué no hacemos el otro. A la final es la forma de ponerte en el radar. Y yo creo que en la vida no tenemos problemas, solamente oportunidades. Y eso podría ser como una de las recomendaciones más importantes que podríamos dejar a los futuros sucesores, llamémoslo así, o colaboradores que vayan a participar, es nunca te quedes quieto. Siempre se puede hacer mejor. Bueno, respecto al consejo, yo creo que, igual siguiendo un poquito lo que menciona Francisco, dentro de lo que a mí me gustaría aconsejar a esa persona que en cualquier rol te vaya a ser tu sucesor, primero creo que es importante siempre tenerlo y formarlo. Eso es muy importante y dice mucho de quién está en ese rol, porque sabemos que nadie es imprescindible para las organizaciones y preparar a tu sucesor es algo bastante importante. Yo me enfocaría mucho en la actitud. Creo que las personas te recuerdan siempre por cómo fuiste, digamos, con ellos, cómo tú te empapaste y le diste el tiempo al talento. Yo soy una persona que siempre se enfoca en el desarrollo de las personas y vela por eso. Entonces, creo que los temas de actitud, de cómo cómo va a enfrentar los problemas, dicen mucho de la solución al final, incluso sea buena o mala, de cómo tome las riendas o enfrente los retos. Todo es 100% actitud. Creo que también le daría consejos de que no deje de aprender, de que vea, en mi caso yo creo que debe fracasar la mayor cantidad de veces posibles, pero fracasar rápido y al menor costo. Utilizar el fracaso para crecer, más no para lamentarse y decir, ok, fracasé y no continúo. Fracasé, ya sé que no va por ahí, va por acá, y eso aprendí, y eso me hace crecer. Obviamente, hemos aprendido del fracaso cuando vamos al siguiente stage y no cometemos lo mismo que nos hizo fracasar la última vez. Entonces, creo que son esas cosas, y le sumo mucho la disciplina. Es algo que yo lo he vivido y que lo compartiría con mi sucesor. Creo que la disciplina ayuda desde que eres un niño y necesitas empezar a educarte hasta que estás en cualquier etapa de tu vida, y más aún en la laboral. O sea, que tú tengas disciplina, eso da compromiso, eso da mucho enfoque, porque es algo bastante complicado, digamos, de irlo adquiriendo, y por eso hago énfasis de que viene desde edad temprana, digamos, desde cuando somos niños, pero que tiene un impacto muy importante dentro de las organizaciones. Y si voy a tener un sucesor, voy a crear a alguien que sea disciplinado, que sea comprometido, que pueda explotar al máximo las capacidades de todos, que fracase en la mayor cantidad de oportunidades, pero que aprenda de ello y que tenga la mejor de las actitudes, creo yo. Bueno, muchísimas gracias, ¿no? Qué interesante. Ha sido un programa muy, muy educativo.
Creo que este tipo de material no está disponible. Primero, no hay mucha gente que pueda editarlo, sacarlo, y más tener tanto talento dentro de un mismo foro, ¿no? Yo les agradezco por su confianza en Business Night Latam y les agradezco por haber participado. Gracias.